Hola amigos, buenas. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos a seguir a darle seguimiento al estudio de Belisela Vilca. Eh, Nos quedamos bueno, ya sabemos que las cosas que estuvieron sucediendo, sí, en el tiempo cuando hacen el ritual en la cueva de Odiel. Y ahora Belisela Vilca este, está mencionando aquí eh, cuando la invasión de Almícar Barca, cuando atacaron a los tartesios y acabaron con todo el pueblo. Y luego dice ella, bueno, voy a leer, ¿sí? Para, porque creo que va a estar un poquito extenso este estudio y quiero así como darme prisa y estar leyendo, ¿sí? Dice, luego de la invasión de Almícar Parca y de la destrucción del imperio Tartesio, los Golem establecieron el culto a Baal Moloch. Si ustedes saben quién es Baal Moloch y han leído el Antiguo Testamento, supuestamente la Biblia habla acerca que Baal Moloch es un dios satánico y lo prohíben ahí los profetas el culto a este dios. Pero resulta que los golem establecieron el culto a Baal Moloch, porque anteriormente a esto que estoy mencionando, salen en los escritos de Belisela Vilca que es que ellos, que uno de los nombres de Jehová, ¿sí? Es Baal Moloch, así lo conocían, así establecieron el culto, los golem, a Baal Moloch. Y en Rusbaal hasta la reconquista romana, fueron estos que reconocían en Baal Moloch y Jehová al dios Saturno. Jehová en la mitología griega, y ellos lo mencionan, que ese era el dios Saturno, o sigue siendo el dios Saturno. De hecho, Jehová pues tiene muchos nombres, todos los nombres de los dioses que aquí en la tierra, en este mundo de engaño, de otras religiones, tienen sus dioses, es el mismo, es Jehová. Bueno, entonces dice al dios Saturno, quienes denominaron la peña de Saturno a Rusbal, pero Saturno no era otro que el dios griego Cronos. También le decían a Jehová el dios Cronos, según la mitología griega. O, dice que entonces se encontraba activo en el panteón romano. Los sacerdotes de Saturno, como se verá, solo reemplazaron el culto de Saturno por el de su nieta Proserpina o Perséfones. Aquí va a estar algo interesante, cómo la sinergia, cómo ellos, por ejemplo, los golem y todos esos tipos de sacerdotes, querían confundieron a la gente, ¿sí? Porque más adelante lo vamos a ver quién era Proserpina o Perséfone. Es fácil demostrar comparando el mito hebreo con el griego. Están hablando del mito hebreo y el mito griego, que Jehová es equivalente a Cronos y desde luego a Tamuz, a Moloch y a Saturno. ¿Sí? Jehová es equivalente a Cronos y desde luego a Tamuz, a Moloch y a Saturno. Para empezar, Cronos es hijo de Urano, el cielo supremo, como Yuhel-Bahei.
Elohim, lo es de Eyel. Y ambos Cronos y Yahweh Elohim son dioses del inmanente tiempo. Sí, es en el tiempo en que vive, en que el tiempo que estableció el Cronos, Cronos es tiempo, ¿no? El estableció Jehová aquí en la tierra, ¿sí? El tiempo inmanente. A ver, vamos a ver. El tiempo inmanente son dioses del inmanente tiempo del mundo, Cronos o Bereshit. Y lo más importante, ambos son enemigos de los cíclopes, es decir, de los atlantes blancos. Los atlantes blancos eran los cíclopes. Si has escuchado hablar de los cíclopes, son unos gigantes que tenían solo un ojo. Al respecto, conviene recordar lo que cuentan los mitos griegos sobre Urano, Cronos, Zeus. Urano, Cronos es Jehová, Zeus es Nabután, Deméter, Perséfone, y esclarecer tales leyendas por medio de la sabiduría hiperbórea. Urano es el supremo cielo, padre de los titanes, las titanides, los cíclopes y los hecatonquiros, generaciones de dioses de las cuales descienden todas las demás divinidades griegas. Y el género humano, vale decir que Urano es otra representación del origen, del cual han advenido al universo su propio creador, Jehová Satanás, y los sucesivos espíritus hiperbóreos, los primeros dioses, tanto los traidores que encadenaron a sus camaradas al animal hombre, como los leales o liberadores, que procuran su orientación y regreso al origen. Pero uno de los hijos de Urano, Cronos Jehová, castra a su padre y declara la guerra a los cíclopes, a los que impiden habitar en su habitual morada, y precipita en el tártaro infernal. Tártaro infernal se refiere a la tierra, ¿sí? Esto requiere decir que Cronos Jehová cierre el acceso al origen. O sea, ya nadie podía regresar al origen. Nadie. Porque cierra el acceso al origen, según la mitología, ¿verdad? Punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados, como él mismo, castrando el principio generador de los dioses, evitando su nacimiento divino. Se ve envuelto entonces en una guerra con los cíclopes. Mas, ¿quién eran los cíclopes? Pues los atlantes blancos, los constructores de armas de la Atlántida. Según las leyendas griegas, los cíclopes fabricaron el arco y las flechas de Apolo, el hiperbóreo y las de su hermana Artemisa, la diosa Osa. Anteriormente, durante la guerra de Cronos, Jehová había provisto a Zeus las armas del trueno, del relámpago y del rayo, a Poseidón, rey de la Atlántida, el arma del tridente, y a Hades o Vides, el famoso casco de la invisibilidad. Luego de la batalla de la Atlántida y del cataclismo que sumergió su continente, los atlantes blancos tuvieron que marchar hacia las tierras infernales, donde solo habitaba el animal hombre y las razas híbridas más degradadas de la tierra. Es entonces cuando la leyenda representa a los cíclopes, constructores divinos, vagando por las regiones infernales, y durante su tránsito por aquella tierra de locura, ya lo vimos, iban
perseguidos de cerca por los atlantes morenos, los secuaces de Cronos Jehová. Pero Cronos, Cronos se refiere a Jehová, ¿ok? Pero Cronos, pese a todos sus esfuerzos, no puede impedir que nazca Zeus. Zeus es Nabután, otro hijo del origen. La imagen de Zeus ha sido atrozmente degradada por los sacerdotes del pacto cultural, más remontándose a las versiones más antiguas del mito. Es posible reconocer en él a Cristo Lucifer, el señor de Venus, que descendió a la Atlántida para traer el Graal, que posibilitaba la orientación y liberación del espíritu encadenado a la materia, el despertar del espíritu del hombre. Por eso Zeus es aliado natural de los cíclopes, quienes le proveen las armas con las que vence a Cronos Jehová y afianza su poder en la región olímpica de la tierra, es decir, en Catágar, donde se inicia el camino hacia Venus. Zeus Lucifer lucha contra Cronos Jehová en compañía de Poseidón y de Hades y con el apoyo técnico de los cíclopes. Una vez vencedores en una primitiva versión de la batalla de la Atlántida, los dioses se instalan en determinadas partes del universo. Zeus Lucifer va al Olimpo, es decir, a Catágar, pero a través de su puerta, su verdadero domicilio lo constituye en el cielo, es decir, en Venus. Poseidón en la Atlántida como rey y también como dios del mar. Y Hades va igualmente a Catágar, pero sin regresar a Venus. Como hiciera Zeus Lucifer, sino permaneciendo como señor de la morada terrestre de los dioses liberadores del espíritu del hombre. Un lugar que los sacerdotes del pacto cultural, según expuse el 10º día, identificaron con el Tártaro infernal. El Tártaro infernal, repito, es la tierra, este mundo engañoso. Hades es, pues, Vides, el señor de Catágar. Con Demeter, una hija del origen, Zeus procesa a Perséfones, es decir, procrea a Perséfones, es decir, a Proserpina, la diosa que los sacerdotes romanos de Saturno, Cronos, Jehová, evocaron en Rus Baal para su culto. Fíjate, la hicieron como una diosa de ellos para su culto. Y a la que dedicaron el templo cartaginés de Baal Moloch, Jehová. Era esta una diosa cruel que habitaba en el tártaro de Baal Moloch, que habitaba en el tártaro infernal junto a Hades y conciliaba perfectamente con aquella remota región de la Tartésides, célebre por las antiguas leyendas que la señalaban como residencia de Medusa. Demeter era la diosa del trigo, la que entregó a los hombres por primera vez aquel cereal, y vivía junto a Zeus en el Olimpo. No tuvo otros hijos, salvo Perséfone, que fue raptada por Hades y conducida al Tártaro a una mansión que requería atravesar el país de los muertos para llegar hasta allá, hasta ella. Cuenta el mito griego que entonces, entristecida por su ausencia, Demeter abandona el Olimpo y desciende a la tierra para buscarla, porque ignoraba su paradero infernal. Se entera así que Zeus ha sido cómplice de Hades en el rapto. Durante 9 noches, Demeter busca en vano a Perséfones, portando a
una antorcha en cada mano, al fin guiada por Hécate, la diosa de la hechicería, a quien encuentra en la encrucijada de unos caminos. Averigua que Perséfone se halla en el país de los muertos. Baja hasta allí sola para comprobar que el regreso definitivo de su hija es imposible. Perséfone ha comido un grano de granada y ya no puede regresar al mundo de los vivos, pues todo aquel que prueba un alimento en el país de los muertos queda allá prisionero para siempre. En los infiernos es preciso hacer ayuno para evitar la muerte. Al fin, Demeter regresa al Olimpo con Perséfone, quien no obstante debe volver periódicamente al infierno para realizar la muerte. El mito de Perséfone formaba parte de los misterios Eleusis, donde era explicado esotéricamente a los iniciados. Los atributos de Demeter, por otra parte, eran la espiga del trigo y la grulla. Hasta aquí el mito griego, más que se oculta tras la leyenda de Demeter y Perséfones o Perserpina. Ya expliqué que Hades es el nombre degradado de Vides, el señor de Catágar, al que la conspiración del pacto cultural equiparó a un dios que es el señor del infierno o tártaro. Del mismo modo, los sacerdotes arrojaron allí a Perséfones, una antiquísima diosa atlante blanca. ¿A quién me refiero? Pues a Freya, la esposa de Nabután. A fin de descubrir los verdaderos hechos tras la historia de Perséfones e interpretar el móvil de la calumnia, porque todo esto fue una calumnia, un invento, un mito que se inventaron para la diosa Freya, ¿sí? Dice, Atlante Blanco. ¿A quién me refiero? Pues a Freya, la esposa de Nabotán, a fin de descubrir los verdaderos hechos tras la historia de Perséfone e interpretar el móvil de la calumnia. Hay que tener presente que para los atlantes blancos, como para todo miembro de la raza hiperbórea, la esposa es también la hermana y, y identidad que va más lejos que una simple asociación simbólica y remite el misterio de la pareja original, de los espíritus increados. Freya, además de esposa, es así hermana de Nabután y por lo tanto hija, como de Ama. Ama fue la mamá, la madre de Nabután, y también Perséfone o Freya era hija de Ama, así es que ellos eran hermanos, como dice aquí, como acabo de leer. La Virgen de Agartha o de Catágar, a quien los sacerdotes griegos del pacto cultural igualaban a Demeter, la diosa que entregó a los hombres por primera vez la planta del trigo, la portadora de la semilla. De allí que no se mencione nunca a un hijo de Demeter, el que habría concebido siendo virgen en Venus, vale decir el Olimpo, como ya relaté el día décimo, ¿qué? Décimo. Muerte del árbol de la vida, Natal. Bueno, dice, es por eso que las leyendas solo mencionan a Freya Perséfone, cuyo recuerdo estaba muy arraigado en los pueblos del pacto de sangre, y echan el manto de un tabú sobre la hazaña de Nabután, los atlantes morenos y los sacerdotes del pacto cultural. Todo esto se lo inventaron ellos. Deseaban ocultar por todos los medios el posterior legado que el resurrecto gran jefe blanco hiciera a los hombres, es decir, el misterio del laberinto. El gran jefe blanco es Nabután,
¿sí? Él dice, su recto, el jefe blanco hiciera a los hombres, es decir, el misterio del laberinto. Fue Nabutá, en efecto, el verdadero inspirador del misterio del laberinto, en cuyo trayecto se administraba al iniciado hiperbóreo un signo llamado tiro de Ingibur, formado con brunas increadas. Tal signo permitía al espíritu encadenado despertar y orientarse hacia el origen, hallando la salida del laberinto de la ilusión, en el que se hallaba extraviado. Empero, como el caso de la hazaña de Nabután, la salida nunca podrá encontrarse si el héroe no cuenta con el concurso de su pareja original. De otro modo puede morir espiritualmente al cabo de 9 noches de pender del árbol del terror. Es así que la patraña cultural de los sacerdotes quiera que Ama Demeter busque a Freya Perséfone durante 9 noches. Quien la guía finalmente es Hécate, con la que coincide, dice que con la que coincide en una encrucijada de caminos, es decir, en el interior de un laberinto. Hécate es, pues, una representante general de lo que sería individualmente Freya para Nabután, la pareja original. Para los griegos antiguos, en todas las encrucijadas hacia su mejor destino, símbolo que como se ve, venía de muy lejos. Sin embargo, esta maravillosa diosa, se refiere a Hécate, a la que se erigían estatuas tricéfalas, que indicaban la triple naturaleza del hombre blanco: cuerpo, físico, alma y espíritu increado. Se la acabó convirtiendo finalmente en la diosa de la hechicería y bruja, consecuencia, consecuencia desde luego del pacto cultural. Inventaron que la diosa Hécate era hechicera y bruja. Claro que no, era una diosa de los caminos. Es decir, cuando estés perdido en alguna parte que vayas manejando, acuérdate de la diosa Hécate. Dile, oriéntame, y te va a orientar. Eso han dicho algunos. Naturalmente, el rapto de Freya Perséfone es un rapto espiritual realizado por ella misma para resucitar a su esposo. Vale decir, es el impulso de un éxtasis sagrado, Zeus Lucifer, presuntamente el padre del propio Nabután, y Hades Vides, el señor de Catagar, son los sabios de Hiperbórea, a quienes ella consulta sobre el modo de salvar a Nabután. Y el consejo que recibe de ellos es que la decide a bajar al infierno de la ilusión, o sea, acá a nuestro mundo, aquí donde vivimos, al país de los espiritualmente muertos, es decir, a la tierra, al mundo de los hombres dormidos. Y sabido es que quien se alimenta de la ilusión, quien deja entrar dentro de sí mismo el gran engaño del uno, queda encadenado para siempre en la materia. Ya no puede regresar al origen. Se extravía en el laberinto encantado de la vida cálida. De la vida cálida. ¿Qué? La vida cálida, cada para siempre, ya no puede regresar al origen. Pero dice, empero Freya no había probado del fruto prohibido. Era libre de regresar si lo deseaba al origen, portadora del secreto de la muerte. Freya fue la portadora del secreto de la muerte. Por eso es que el iniciado, cuando hace su ritual para iniciarse, se enfrenta a la muerte.
a la diosa Freya, pero ahora le dicen la diosa Calibur, ¿sí? Fue su decisión resucitar a Nabotán, revelándole mediante la danza el conocimiento de la llave Kala Chakra. Mas para ello tuvo que creer en la muerte, tuvo que comer un grano de granada y transformarse en perdiz, tuvo que trascender la máscara de la muerte y llegar hasta el fondo de sí mismo de Nabotán. Y Nabotán, al ver a la muerte de frente, despertó y comprendió a la muerte, resucitando luego y descubriendo a los hombres dormidos el secreto del laberinto. Pero este legado, Nabotán comprometió a su divina esposa, quien accedió a permanecer periódicamente en el tártaro infernal, es decir, en el mundo de los hombres dormidos, y mostrarse ante ellos con la imagen de la muerte, para que ellos trascendiesen en el ministerio del fuego frío y resuciten también como hombres de piedra, como iniciados hiperbóreos, como guerreros sabios. Un pálido reflejo de esta parte de la historia se conserva en la leyenda de la joven Perdix, hermana y por lo tanto esposa de Dédalo, el inventor del laberinto, o sea, Nabotán. Cuando Perdix caía hacia un abismo, la diosa de la sabiduría, Atenea, se apiadó de ella y la convirtió en perdiz, de donde surgió la creencia griega de que la danza de la perdiz resolvía el enigma del laberinto y que dio lugar a un colegio de sacerdotisas empeñadas en reproducir dicho baile. Ya expliqué que Crono, Saturno, Jehová, cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados. Todos los humanos que tenemos el espíritu increados estamos encerrados. Aquí lo está diciendo. Dice, lo voy a volver a leer. Bueno, dice otra vez, ya expliqué que Crono, Saturno, Jehová cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados. Es decir, corta el camino hacia la salida del laberinto. En el mito cretense, el inventor del misterio del laberinto, de Dédalo Nabotán, y quien corta el paso hacia la salida, es el Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro. Pero el dios que también tenía pies de toro era Dionisio, defecto que le obligaba a calzar borcejíes o coturnos. Y Dionisio, el dios del vino, era clásicamente asimilado a Jehová por los hebreos antiguos, que veían en ambos al dios de la cebada. Se cierra así un círculo trazado por los sacerdotes del pacto cultural en el que se unen en diferentes épocas y lugares. Las representaciones de Cronos, Saturno, Jehová, Dionisio, Sebasio y el Minotauro, guardián de la salida. Por último, diré que ya en tiempos del profeta Amós, siglo 8 a.C., la identidad de Jehová y Saturno estaban establecidas, aceptadas por los sacerdotes. Vosotros habéis llevado al Saturno a Sacut, Saturno, el ídolo de vuestro Dios, pero yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahweh, cuyo nombre es Adonai Sebaot. Amós, la cita está en Amós 5:26. Pero la situación no cambió no cambió luego del cautiverio, puesto que en la época del profeta Ezequiel, siglo 6 a.C., se adoraba indistintamente a Jehová o a Tamuz, Adonis, es decir, Adonai. Luego dice una escritura, luego me llevó a la entrada de la puerta del templo de Yahweh que mira al norte y vi que había unas mujeres sentadas llorando la muerte de Adonis, Tamuz. Ezequiel 8, versículo 14.
Para comprender ahora el porqué del culto a Proserpina en Rusbaal, hay que adelantarse bastante en el tiempo histórico y llegar hasta una época en la que los sacerdotes del pacto cultural habían conseguido confundir profundamente las características individuales de Deméter, Ama, y de Perséfone, Freya, a las que se nombraba simplemente como las diosas. El propósito de los sacerdotes era sustituir a las diosas hiperbóreas atlantes por la imagen de la gran madre Vina, uno de los aspectos de Yahweh, el Creador uno. Es aquí donde debe situarse el origen del mito de Adonai, nombre griego de Adonai, el Señor Yuhedahei. Según el mito griego, la madre fue Mirra, a la que los dioses convirtieron en árbol cuando estaba encinta de Adonai. Mirra es el mismo vegetal que uno de los reyes magos del oriente, enviado de la fraternidad blanca, ofrenda al niño Jesús. A los 10 meses el árbol de mirra da a luz y nace Adonai, un niño que representa la belleza, lo que no es más que un modo simbólico de decir que Tiferet, la belleza en el corazón de Yahweh, uno de sus 10 aspectos, nace del árbol granado. Sigue el mito afirmando que Afrodita, diosa del fuego del amor, es decir, el arquetipo del fuego caliente en el corazón, se enamora del niño y lo confía para su cuidado a Perséfone, Proserpina. Ya tenemos presente pues la gran madre Vina al aspecto inteligencia de Yahweh. Las dos diosas Afrodita y Perséfone terminan rivalizando para conquistar el amor de Adonai, lo que significa que en el animal hombre o hombre común, imagen de Adán, es normal que entre en conflicto el fuego caliente en el corazón, Tiferet, y la inteligencia que infunde Binah en el cerebro. Esta ambivalencia se ve en la irresolución del mito. Adonai debe contentarse con permanecer alternativamente con cada una de las diosas, aunque la preeminencia de que los sacerdotes conceden al corazón como asiento del alma. Quiso que el bello Dios pasase más tiempo con Afrodita que con Perséfone. Al corazón está ligado el símbolo de la rosa, y así que la muerte de Adonai trae al mundo las rosas rojas, nacidas de las gotas de la sangre de su herida. Es Artemisa, la diosa Osa, quien causa que un jabalí hiera mortalmente al dios. La oposición entre el jabalí, una de las manifestaciones de Vishnu, y la osa, es tema clásico de la sabiduría hiperbórea. Solo diré aquí que el jabalí está relacionado al misterio de los golem, como se vio durante el asesinato de las Brayas de Tarsis, y que el mito indica alegóricamente un grado alcanzado por ellos, un nivel jerárquico que les permitirá llevar adelante el estandarte de Israel cuando el propio pueblo elegido se vea imposibilitado de hacerlo. Cuando Adonai se desangre momentáneamente en el Pardes Rimonim para crear las rosas que florecen durante la sinarquía universal, en Frigia los Jolen oficiaron como sacerdotes de Cibeles y adoptaron la práctica de sodomía ritual, vicio que aún subsiste en los grados altos de la masonería por ellos creada. El mito frigio de Adonai era el de Atis, el cuyo culto los golem desarrollarían un papel protagónico fundamental. Allí a la gran madre Vina se la llamaba Cibeles,
diosa que propiciaba escandalosas orgías y exigía que sus sacerdotes del perro fuesen eunucos. En el curso del culto era común que, llevados por el frenesí orgiástico, muchos participantes se castraban voluntariamente, como el arquetipo Atis, pasando a integrar luego, si sobrevivían a la mutilación, la corte sodomita que adoraba y servían a la diosa. De acuerdo con la leyenda frigia, Cibeles era adorada como piedra de fuego, deseoso de copular con ella. Zeus Ockman deposita sobre la piedra su semen, acto que deja encinta a la diosa. Nace Agdistis, un ser hermafrodita a quien Dionisio Jehová embriaga y castra con el fin de individualizar su sexo. De la herida de Agdistis brota abundante sangre, la que se transforma en el árbol granado, razón por la cual Atis, así como Adonai, se lo llaman Rimón, granado. Empero, el falo mutilado de Agdistis, arrojado a la tierra, se transforma a su vez en el árbol almendro, un miembro de la familia de las rosas. Una granada fruto del granado de Agdistis deja encinta a Nana, hija del dios río Sangario. De ese embarazo nace Atis, un bello dios semejante a Adonis o Adonai, y como Adonis en el corazón Tiferet. Agdistis, ahora convertido en mujer, se enamora de Atis, al igual que Cibeles, con quien debe disputar los favores del bello dios. Evidentemente, Atis es un Adonai frigio, un representante de la belleza de Yahweh en el corazón, pretendido a la vez por la gran madre Vina Cibeles y por Tíferes Agdistis Afrodita. Pero el mito frigio contiene más detalles. Atis, enloquecido por Agdistis, se castra y muere a raíz de la mutilación. Durante el culto de Cibeles, la diosa lo sepulta y planta sobre su tumba un árbol almendro. Atis fue un eunuco y un sodomita, signado por los símbolos del granado y el almendro, lo que prueba claramente que el origen del mito es hebreo. Recuerde, doctor Senagel, por otra parte, que los jacobinos que produjeron la Revolución Francesa, cuyos jefes eran judíos y Golem, se identificaban como el gorro frigio, es decir, con el gorro de los sacerdotes de Frigia, el cual tiene forma de prepucio cortado para indicar el carácter sodomita de los sacerdotes de la Gran Madre Cibles Vina, la diosa razón, de los enciclopedistas. No ha de sorprender a esta altura que haya sido Dionisio Sebasio, un dios de la cebada como Jehová, quien haya castrado a Agdistis después de embriagarlo con vino de cebada. Jehová había santificado el sábado, el día en que todo el Mediterráneo se dedicaba, el día que todo el Mediterráneo se dedicaba al culto de Saturno y al que le estaba dedicado el granado. Saúl, el primer rey de Israel, consagró el reino Malkut, el granado que representaba a Yahweh. Dionisio, el de los pies de toro y Borceguíes, era un dios rengo, igual que el Minotauro, así como rengueante era la danza del laberinto que bailaban y aún bailan los perdices machos. Esta danza era ejecutada por los sacerdotes hebreos en Baal Tamuz, Adonís, en el tiempo de Elías, siglo IX,
antes de Cristo, es un versículo, tomaron los sacerdotes el novillo que se les había traído y después de prepararlo estuvieron invocando el nombre de Baal Tamuz, Adonís, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo ni voz ni respuesta. Entre tanto ellos danzaban cojeando junto al altar que había hecho La cita es Primera de Reyes 18, versículo 26. La palabra hebrea Pesach, que designa a la Pascua, significa justamente baile cojeando, debido a que aquella fiesta era una y la misma que la de Baal Adonai, el dios Rimón, que había sido muerto por un jabalí. Esta identidad es el origen de la prohibición hebrea de comer carne de cerdo los días sábados. Además, la tradición levítica decretaba que el cordero pascual, la víctima del holocausto de la Pascua, fuese servida sobre una fuente de manera de granado. La granada era la única fruta que se podía introducir en las Santa Soctorum, en el supremo sacerdote. Y el supremo sacerdote, al hacer la entrada anual al templo, llevaba cosidas en su efod pequeñas borlas con formas de granadas. El rollo de la Torá se envolvía sobre un palo llamado es-Shahim, es decir, el árbol de la vida, el cual se hallaba rematado en cada extremo por dos granadas talladas. Y el octuple candelabro, Chanukah o Hanukkah, posee una granada coronando cada brazo en la que brilla Yod, el ojo de Yahweh. El séptuple candelabro, por su parte, Menorá, tiene 7 cálices de flor de almendro, que recuerdan la institución del sacerdocio de Aarón cuando floreció la vara de almendro, que le suministrara a Moisés. Y aquí menciona un versículo. Y sucedió que cuando al día siguiente entró Moisés en la tienda del testimonio, la vara de Aarón, la de la casa de Leví, había echado brotes y flores, había producido almendras. La cita es Números 17, versículo 23. Para perpetuar el recuerdo de este milagro, dice Yahweh, harás un candelero de oro puro, tanto su base como su tallo. Sus cálices, sus capullos y sus flores formarán cuerpo con él. 6 brazos saldrán de sus lados, y 3 brazos de un lado del candelabro y 3 brazos del otro. 3 cálices a modo de flor de almendro tendrá el primer brazo con sus capullos y sus flores, igualmente el segundo, etc. Éxodo 23:31. Según la visión del profeta Zacarías, estas 7 lámparas son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Zacarías 4:10, vale decir, una representación de la Shekinah. Los cultos de Ruzbaal, el antiquísimo de Baal Tamuz Adonai, practicado por los sacerdotes hebreos, y el de Baal Moloch, oficiados por los golem, fueron interpretados por los romanos como formas de adoración a Cronos, Saturno, un dios equivalente a Jehová Adonai, o Rimón Atis Adonai Dionisio. Desde el siglo III a.C., los sacerdotes del pacto cultural que proliferaban en Roma dedican Ruzbaal al culto de Proserpina o Perséfone, la amante infernal de Adonis. En la misma época y a escasa distancia, los señores de Tarsis se consagran al culto de Vesta, la diosa del fuego del hogar, tras la que ocultan su concepción del culto del fuego frío. Los dos cultos opuestos, el del fuego frío de Vestas de Tarsis y el del fuego caliente de Proserpina de Palos, se desarrollan simultáneamente sin que ninguno intente superar al otro. Y vale la pena repetir que aquella versión de Proserpina
equivalía a una Perséfones tardía, más cercana a la gran madre Cibeles Biná que la Perséfona antigua o Freya, la esposa de Naután. En el siglo II después de Cristo, siempre furtivamente llegan Vera y Birsa a Huelva. Por esta vez no atacan a la casa de Tarsis, sino que se dirigen a Rusbaal a supervisar el culto de Proserpina por encargo de Melquisedec, un supremo sacerdote de la fraternidad blanca. Luego de la partida de los inmortales, el templo de la comarca de Palos comienza a ganar fama por los milagros que protagoniza la diosa, el principal de los cuales consiste en la cura de la hidrofobia. De todas las regiones de la península y aún de ultramar acudían entonces los nórdicos o infectados por las mordeduras de perros para recuperar la salud perdida. Recién ahora, cuando oyeron a Birsa decir contra los perros la ilusión de la rabia, comprendieron los 4 sacerdotes que aquellos milagros antiguos estaban relacionados con los poderes de Vera y Birsa. Un siglo después, en el año 159, el misionero siriaco convierte al culto de Rusbaal en cristiano por el simple trámite de identificar a Proserpina con la Virgen María, llamada desde entonces Nuestra Señora de la Rábida, puesto que la diosa continuó curando la hidrofobia. Pero entonces, como María, Madre de Dios, Proserpina, Perséfone, era ya imagen acabada de la gran madre hebrea Vina, el nombre de la rabida fue pues 500 años anterior a la denominación rapta o rápita, con que los árabes señalaban la ermita edificada en Rusbaal sobre los cimientos de la antigua capilla de Nuestra Señora de la Rábida. Producida la Reconquista, la ermita pasó en principios a manos de los monjes solitarios de San Francisco, que construyeron el convento con sus dimensiones actuales, pero pronto fue concedido por el Papa de los Templarios, quienes la ocuparon hasta la disolución de su orden. El obispo San Macario, quienes lo ocuparon hasta la disolución de su orden. El obispo San Macario, para celebrar la liberación del convento, hizo donación al soldado Constantino Daniel de una escultura de la que la tradición atribuía al apóstol San Lucas y que representaba a la Virgen María. El momento que estoy evocando, cuando los inmortales Vera y Birsa se hallaban reunidos con los 4 sacerdotes en el castillo de Aracena, aquella escultura aún se encontraba en el convento de Rábida, frente a la comarca de Palos. Aquí viene una foto, pero no se las puedo mandar. Los 4 sacerdotes de Jehová Satanás reflexionaban sobre el anuncio de lo importante, aproximada, concurrida, la 12ª manifestación de Chequiná. Muy cerca de allí, en Rusbaal, en ello sería protagonista de aquel extraordinario portento. Solo otro sacerdote de Israel podría comprender el éxtasis que experimentaban los cuatro ante semejante posibilidad, porque solo el alma de un judío es capaz de comprender a la Shekinah. Solo el alma de un judío puede comprender a la Shekinah. El más emocionado del gran maestre templo. Oh, qué gran honor, pensaba estremecido, que a mi orden se le haya confiado la custodia de tan sagrado lugar. Dios mismo descenderá ahora en medio de los nuestros. Y así por el estilo, cada uno daba rienda suelta a sus fantasías rabínicas y golem. Bueno, yo creo que le voy a dejar aquí, no sé cuánto tiempo llevo. Déjenme checar, porque no sé cuánto tiempo llevo. Quiero ver. Llevo 43 minutos. ¿Qué hice? Llevo 43 minutos. Bueno, yo creo que aquí le voy a dejar porque eso está muy extenso.
¿sí? Porque quería llegar a otra, y no me falta mucho. Bueno, ok, le voy a dejar aquí. Yo creo que sigo los, los, los termino. Seguimos la lectura pues para la próxima vez, sí. Bueno, que la gracia y la alegría esté con ustedes. Hasta luego. Denle like, sí, o compártanlo. Hasta luego.